Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Jaque Mate, bienvenidos como siempre le decimos a esta propuesta periodística semanal de Somos Rosario. Lidia, ¿qué tal? Bienvenida. Muy bien, bienvenidos a todos a esta nueva noche con Jaque Mate. Así es. Bueno, hoy tenemos una noche especial, ¿no es cierto? Vamos a tener muchas visitas. Exacto. A ver, ¿quién te toca? Bueno, ¿O quién va a tener? Bueno, con el psicólogo Miguel López, y eso no se lo pierdan porque va a ser muy bueno, aprender a soltar. Importantísimo. Es una reflexión muy buena que todos la tendremos que tener en cuenta en un momento de nuestras vidas. Hace unos programas pasados estuvimos charlando sobre economía y ahora vamos a seguir hablando de economía con el ingeniero Miguel Ponce, economista y ex subsecretario de Comercio Interior de la presidencia de Raúl Alfonsín. Con él vamos a hablar el día después del 14 de noviembre. ¿Qué puede pasar en la economía argentina, sea el resultado que sea? También voy a charlar con el secretario de Recursos Humanos y Hábitat de la Municipalidad de Rosario, el doctor Nicolás Gianelloni, con quien vamos a hablar sobre todo lo que se está haciendo en la ciudad con la gente en situación de calle, también con el biomercado, con todas las actividades de las personas que con pocos recursos y que tratan de vender sus productos en las diversas ferias, todo eso que pertenece exclusivamente a nuestra ciudad. Y por el otro lado vamos a tener al concejal de Juntos por el Cambio y además candidato a su reelección como tal. Me estoy refiriendo a Carlos Charly Cardoso, también periodista, colega de nosotros, con quien vamos a hablar qué pasa con el Código de Convivencia. ¿Se está tratando? ¿Cuándo va a salir? Y vamos a tratar algunos temas vinculados al Código de Convivencia, como el tema de los trapitos. Bueno. Eso es todo, nos presentamos. Eso es todo, nos presentamos. Esto es Jaque Mate, este es el programa 829. El mes que viene estamos cumpliendo nuestra mayoría de edad y así nos presentamos. Seguimos en Jaque Mate y tras la presentación estamos con el concejal de Juntos por el Cambio, Carlos Cardoso, que además de ser periodista también es candidato a su reelección como concejal el próximo 14 de noviembre. Cardoso, bienvenido a Jaque Mate. Carlos, bienvenido a Jaque Mate. Gracias por estos minutos que vamos a compartir. ¿Qué tal, Jorge? Un abrazo para todo el equipo y bueno, para toda la gente de la ciudad que nos está viendo en esta noche. Bueno, una de las preguntas que yo me hago y que yo creo que mucha gente se está haciendo, ¿qué pasa con el Código de Convivencia? Que hace tanto tiempo que lo hablan, pero no sale nunca. Nunca lo tratan. Bueno, a ver. Hubo un intento fallido de la anterior gestión municipal de modificar el viejo Código de Faltas de la ciudad de Rosario. El Código de Faltas es el conjunto de normas que rigen nuestra convivencia diaria, ¿no? Cómo tenemos que sacar la basura, dejar de sacar la basura, cómo tenemos que cortar los árboles, dejar de cortar los árboles, estacionar, no estacionar, y si no lo hacemos, atentos a ese código de faltas que se llama ahora, bueno, hay una serie de sanciones para aquellos ciudadanos que no lo hagan. Bueno, finalmente esta administración envió durante el curso de este año un proyecto que en lugar de llamarse Código de Faltas, se llama Código de Convivencia, que es una ordenanza gigantesca de muchísimos
artículos y que los estamos discutiendo desde, le diría, abril, mayo de este año, ¿no? Nosotros confiamos de que antes de que termine el año va a salir finalmente el nuevo Código de Convivencias. Ahora, me parece que en algunos temas va a haber divisiones en la votación. Por ejemplo, en el tema vía pública, Jorge, porque saben bien cuál es nuestra posición, por ejemplo, con respecto a los cuidacoches y cuál tiene que ser de qué manera se debe reglamentar esa actividad en la ciudad de Rosario. A ver. Y nosotros seguimos insistiendo que en la zona de estacionamiento medido debe prohibirse. Bueno, hay todo un sector del Consejo Municipal que no está de acuerdo con nuestra postura. Ahora, en una ordenanza tan compleja, indudablemente va a haber diferencias, va a haber discusiones. Por ejemplo, en el tema de la designación de jueces de faltas, para nosotros los jueces de falta tendrían que ser con concursos abiertos, que cualquier abogado de la matrícula de la ciudad pueda presentarse, claro, aspirar a un cargo de juez de falta, y no solo los abogados que son empleados del Estado municipal. Bueno, en eso estamos discutiendo fuertemente. También tiene que ser justamente en un tema como este de los jueces de falta de la ciudad. No deben ser tan permisivos con aquellos que cometen falta. Digo, falta de tránsito o falta de convivencia. Porque uno nota que, a ver, juntaste 20, 23, 24, 25 mil pesos en multa. Bueno, tenés 15 mil, tenés 10 mil y lo arreglamos. Y no es así. Porque si no hay una especie de permisibilidad en la gente. Sí, sí, definitivamente. Bueno, hay un tema que a nosotros nos preocupa y que no tiene que ver con la discusión del código, sino que tiene que ver, Jorge, con que hace prácticamente 2 años que la ciudad no tiene una sola cámara de seguridad vial funcionando. Sí, señor. El último contrato se terminó de caer el 31 de diciembre del año 2019, cuando el intendente Hapkin recién asumía. Bueno, el año pasado, por las cuestiones de la pandemia, no se llamó a una nueva licitación. Este año se llamó a una licitación que se declaró desierta. Ahora estamos en un nuevo proceso licitatorio. Pero bueno, si no hay un control estricto, muchas reglas dejan de cumplirse. Aparte doy un ejemplo. La cámara se pagaría solo con las multas. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero además hay otras formas disuasivas que tienen que ver con el control en la vía pública. Pero sin dudas tienen que darse todos estos mecanismos y tenemos que tratar de utilizar la tecnología para brindar seguridad a los ciudadanos. Realmente que hayamos pasado casi 2 años sin controles electrónicos en la ciudad de Rosario es preocupante. Ojalá la nueva licitación tenga un curso favorable y se puedan volver a instalar estas cámaras, porque, a ver, Jorge, somos hijos del rigor. Somos hijos del rigor. Avenida Belgrano, en el anfiteatro había una cámara y todos sabíamos que cuando pasábamos por Avenida Belgrano, había que bajar la velocidad. Frente al anfiteatro, había que pasar a 60. Si no, te agarraba la fotomulta, claro, y te dolía mucho a la hora que llegaba esa fotomulta. Así que no decimos por fines recaudatorios que la municipalidad salga a controlar, sino para justamente tratar de salvar vidas y de que la convivencia sea más ordenada en la ciudad de Rosario. Bueno, hablando de convivencia ordenada acá en Rosario, hay 2 temas que yo creo que a alguien le tiene que poner coto, porque, a ver, la ciudad parece hoy descontrolada. Hoy parece una ciudad descontrolada, absolutamente descontrolada. Y voy a estos 2 puntos. Vos vas caminando por un parque con una criatura, una señora grande, un señor grande, y por ahí te aparece un tipo a 200 kilómetros en una bicicleta y se cree que es el dueño del parque y anda a los, ¿cómo se llama?, a los bandazos. Y el otro lugar es el sendero o el de Boulevard Oroño, donde hay unos terribles carteles que dice prohibido andar en bicicleta, y ni se te ocurra decirle al tipo que anda en bicicleta qué está haciendo por acá, porque se va a recordar de tu mamá, tu familia, la abuela, y no sé si no te peguen un cachetazo. Bueno, nosotros somos defensores de la movilidad sustentable
y del uso intensivo de la bicicleta como medio de transporte. Es más, incluso el año pasado, ante la enorme crisis que tuvo el sistema de transporte urbano de pasajeros, un poco por las malas políticas anteriores y otro poco por la pandemia, mucha gente se volcó a la bicicleta. Es más, muchos barrios de la ciudad nos piden, y nosotros presentamos los proyectos, para la extensión del servicio de bici pública. El servicio de bici pública es muy utilizado en cada uno de los barrios en donde va llegando. Ahora, el ciclista, y esto tiene que ser también un deber del Estado, debe ser educado y tiene que saber cuáles son las normas que tiene que respetar y cumplir. No puede ser que los ciclistas y quienes andan en ciclomotores, por ejemplo, no respeten los semáforos. Y tiene que haber, en este caso, bueno, la GUM fue disuelta, fue cambiada por un cuerpo de proximidad. Bueno, hay que instruir fuertemente a los agentes de este nuevo cuerpo de proximidad para que si un ciclista o un motociclista infringen una norma de tránsito, también tengan su advertencia o su sanción. Con respecto al tema de Oroño, bueno, nosotros lo hemos planteado varias veces. Hay incluso una ordenanza aprobada que en su momento hizo aprobar la concejala Daniela León de nuestro bloque para, en las puntas de los canteros de Boulevard Oroño, colocar unas vallas que permitan el paso de las personas con discapacidad a través de las rampas y permitir el paso de las familias que vayan con cochecitos o de las personas mayores que necesitan las rampas, pero que de alguna manera dificulten el uso de las bicicletas en los canteros de Boulevard Oroño. Nosotros le hemos pedido varias veces, tanto a la anterior intendenta como al actual intendente, que se implemente este proyecto de ordenanza que aprobó el Consejo hace muchos años. Algún día, Jorge, una persona, un anciano o un niño, va a sufrir un accidente grave en los canteros de Boulevard Oroño, y ahí nos vamos a acordar de que la ordenanza de la concejala León está incumplida. Y a quienes andan en bicicleta, que sean tan respetuosos como un ciclista, como un motociclista, como un automovilista, como quien maneja un vehículo pesado con el peatón. Tenemos que generar esa conciencia, que la prioridad del uso del espacio público en toda la ciudad, tal como pasa en todas las ciudades con buena convivencia en el mundo, es del peatón. La prioridad absoluta es del peatón. Lamentablemente hay muchas personas que andan en bicicleta y que no lo ven así, pero hay que generar conciencia y educar mucho acerca de ese tema. Bueno, está la incautación del vehículo, así como te incauta el vehículo mal estacionado o porque no está en condiciones, el tipo que lo agarren girando con la bicicleta por ese lugar, que le incauten la bicicleta, pero tomar alguna medida que se note. Hay que tomar medidas. Y otro tema, Jorge, que sabemos que nos preocupa mutuamente. El tema de hay que darle más lógica al sistema de bicisendas en la ciudad de Rosario. Sí, hay algunas bicisendas que realmente son absurdas. A ver, nosotros no decimos que haya que eliminarlas, sino que hay que correrla de calle. Dos ejemplos. Calle Catamarca y calle Alem. Tenemos estacionamiento, canteros, carril central por donde transitan varias líneas de transporte urbano de pasajeros y bicisenda. Obviamente es un caos circular por esas calles. Las bicisendas tienen que estar articuladas, tienen que tener interrelación y tienen que circular por calles en donde no circule transporte público. Claro. Y el otro tema, en las avenidas, en las arterias de mayor velocidad, la bicisenda tiene que tener una separación física con respecto a la calzada. Claro. Esto lo vemos en Francia, lo vemos en Pellegrini, lo vemos en algún sector de calle Rioja, lo vemos en Corrientes. En calle Corrientes, hace un par de años, falleció una ciudadana de nacionalidad china, me acuerdo. ¿Por qué? Porque no hay separación física entre la bicisenda y la calzada. A ver, repito lo que dije antes. Le tenemos que dar prioridad y mucha motivación a la gente para que vaya hacia la movilidad sustentable. Ahora, desde el Estado también tenemos que ordenar ciertas cosas para que ese sistema de movilidad sustentable sea mejor que el que hoy tenemos en la ciudad de Rosario.
Carlos, gracias por estos minutos que nos diste. Seguramente antes del 14 de noviembre vamos a charlar y vamos a charlar como con el candidato a concejal de Rosario, a ver qué es lo que quiere para los próximos 4 años de su gestión. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, todas estas vos viste que fueron cuestiones de coyuntura, pero también con algo de propuesta, ¿no? Porque me parece que este es nuestro lugar en la ciudad cuando la gente nos vota como concejales. En nuestro caso, cero oposición, pero con propuestas. Muchas gracias, Carlos. No, por favor, gracias a ustedes. Seguimos con más Jaque Mate después de este corte comercial. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar, dialogar, proponer, legislar. Un consejo en movimiento. El programa Billetera Santa Fe no para, con más de 1 millón de usuarios y más de 23.000 comercios adheridos, con un 30% de descuento en tu compra y hasta 5.000 pesos de reintegro. Seguimos cuidando el bolsillo de las familias santafesinas. Santa Fe Provincia. Bueno, seguimos en Jaque Mate y ahora estoy en comunicación con el secretario de Desarrollo Humano y Hábitat de la Municipalidad de Rosario, el doctor Nicolás Gianelloni. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto escucharlos. No, por favor. Bueno, dentro de toda esta pandemia que ya lleva tanto tiempo, has tenido mucha actividad. Y entre tantas cosas que hiciste, también había mucha gente en situación de calle en la ciudad. Hiciste un censo con la gente de tu secretaría. Sí, nosotros cuando empezó la pandemia, la prioridad que nos estableció el intendente era que trabajáramos con los sectores más vulnerables del área social del municipio, y lo que pensamos es no creer que el Estado tiene todas las respuestas, y rápidamente construimos una mesa de diálogo con todas las en situación de calle, convocamos a la Universidad Nacional de Rosario y construimos una mesa que trazó un plan de acción. Y ese plan de acción comenzó allá en el mes de abril del 2020, y este año ya se plasmó en algo más institucional y consolidado a través del primer censo público que se hace en la ciudad de Rosario, que nos permitió relevar la situación de las personas que están viviendo en la calle, y no solo llegar a un número que nos marque una radiografía, una foto de un momento determinado, sino trabajar con cada caso en particular para tratar de revertir esa situación, porque claramente no hay nadie que pueda elegir vivir en la calle, sino que son expulsados por distintas situaciones de exclusión. Así que estamos trabajando muy fuerte con eso, no solo en la asistencia alimentaria, sino también en la sanitaria, con las vacunaciones y con el acompañamiento psicológico, y también la posibilidad de que puedan insertarse nuevamente en el mercado laboral. ¿Es mucha la cantidad de gente que está en situación de calle acá en la ciudad? El censo nos arrojó cerca de 500 personas, 400. Lo que nos puso también un número que estaba dentro de lo que nosotros observábamos a través de las rondas que hacemos todas las noches con el equipo de desarrollo social. Se hace una ronda nocturna a partir de las llamadas que hacen los vecinos al 147, y por lo tanto no nos encontramos con una población desconocida ni que nos sorprendiera, pero sí claramente la situación social que estamos viviendo en este momento en la Argentina y cómo impacta en la ciudad de Rosario, que hay 500 personas que no tienen techo y que viven en la calle en la más dura de las vulnerabilidades. Así que esto nos permitió encontrarnos con estas situaciones y trabajar
con este plan de acción que decía y profundizarlo. Y bueno, el plan de acción, ¿en qué consiste directamente? ¿Cómo tratan de sacarlo de esa situación a toda esa gente? Sí, creo que la primera cuestión que es básica, que es trabajar el acceso a la cuestión alimentaria, ¿no? Que eso lo trabajamos conjuntamente con los excombatientes de Malvinas. Claro. La otra línea de trabajo tiene que ver con la cuestión sanitaria, que no solo tuvo que ver con la cuestión del acceso a las vacunas, en su momento con la vacuna antigripal, cuando llegaron a acceder a la vacunación de COVID, sino también con empezar a trabajar las situaciones subjetivas, los problemas psicológicos que puedan tener las personas que están en calle, que a veces son muchos, y la atención sanitaria integral fue muy importante y lo trabajamos conjuntamente con la Secretaría de Salud. Y también otra de las estrategias que nos planteamos tiene que ver con la cuestión de los alojamientos, ¿no? De trabajar salir del modelo que teníamos de la emergencia, que era trabajar solo con los refugios, Claro. abrir refugios a la noche en invierno, sino que pasar a un sistema de hostal, o sea, que alguien que está en la calle, que quiera estar en una comunidad acompañada por el municipio, por un acompañamiento psicológico, que le permita salir de la calle y empezar a trabajar y vivir en una comunidad, estos hostales de 24 horas. Hay muchos que han querido hacer este camino, que permitió que con las familias, vincularlos con el sistema de previsión social, que puedan acceder a una pensión, a una jubilación. Bueno, eso un poco es el mapa que nos hemos trazado de trabajo en común, y que nosotros siempre decimos que la noticia en la ciudad de Rosario en lo social fue la solidaridad, la cantidad de rosarinos y rosarinas que durante la pandemia salían a la noche a dar de comer, a ayudar, a llevar una frazada, a alcanzar ropa de abrigo, y a nosotros como Estado nos llevó la responsabilidad de organizar esa solidaridad y hacerla que pueda llegar a todos los rincones de cada barrio, ¿no? Sí, es cierto. Aparte, en Rosario, el rosarino es solidario. Incluso en los edificios se juntaban canastos con ropa para alcanzarles a ustedes, ¿no? También. Nosotros hicimos una campaña Claro. de colecta también, y que tuvo una adhesión importantísima de la ciudadanía en general. Cada vez que hemos convocado a la solidaridad de los rosarinos, nos hemos visto desbordados de esas ganas de ayudar, y bueno, creo que lo pudimos hacer. La ciudad de Rosario pudo transitar en los barrios más vulnerables con mucha ayuda de todo, no solo del Estado, ¿no? Sí, sí. ¿Y lograron vacunar a toda esa gente que estaba en situación de calle con la vacuna contra el COVID? Sí, se ha trabajado para que puedan acceder a la vacunación. Ahora en estas últimas semanas llegaron unas vacunas que son monodosis, o sea que no tienen dos aplicaciones. Para las personas en calle es mejor, porque es difícil quizá que puedan tener la sistematicidad de ir a una segunda aplicación. Claro. Entonces, con la monodosis nos permitió ser mucho más eficaces y llegar a los que no habíamos llegado. Claro. Bueno, y pasando a la parte que también es buena porque es productiva, y es el biomercado, que volvió el biomercado en este fin de semana largo, pero en un aspecto totalmente distinto, ¿no? Ya no era esa carpa inmensa, sino a raíz de los protocolos estaban en un espacio abierto. Sí, nosotros siempre nos gusta contar lo que tiene que ver con las políticas de economía social, porque cuando hablamos de la situación social en la ciudad, nos gusta contar también que no es solamente darle de comer a la gente o trabajar con la gente que está en calle, sino la posibilidad de generar oportunidades del Estado con los programas para emprendedores. Y parte de esto es la propuesta del biomercado, que se hace todos los fines de semana largo, con emprendedores que empiezan quizá a una problemática social, o porque pierden el empleo, porque necesitan trabajar en su barrio, en su casa, y bueno, se suman al programa Rosario Emprende y llegan al biomercado porque son emprendimientos que producen alimentos saludables o productos que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. Sí, es cierto. Es una propuesta que ahora está en Oroño y El Río, y que bueno, muchos rosarinos y rosarinas van a hacer sus compras y disfrutan de ese paseo, ¿no? Sí, además, por ejemplo, había unas verduras que son realmente sembradas por ellos mismos, ¿no? Unas verduras muy buenas, se veían dulces, todo muy casero.
Sí, nosotros buscamos eso, que en la ciudad de Rosario también nos repensemos cómo consumimos, ¿no? Claro. Y creo que está bueno pensar que al momento uno de consumir, de comprar, está ayudando a una familia que necesita cuando uno compra en un mercado, en una feria, y a la vez también está comprando un producto de buena calidad y está comprando algo que es amigable con el medio ambiente. Y eso es lo que buscamos con el biomercado, que es un éxito cada vez que lo producimos. Ahora cambiamos, antes era una gran carpa que estaba en la misma zona, y ahora cambiamos por hacer un paseo que acompaña con puestos individuales para cada emprendedor, para que bueno, se puedan cumplir con los protocolos y que todo el mundo pueda ir tranquilo, sabiendo que no hay posibilidad de contraer ningún tipo de cuestión con el COVID, ¿no? Claro, sí, estuvo muy buena. Ahora, ¿hay algo más previsto para hacer otra actividad más tienen prevista? Sí, nosotros estamos ampliando en lo que es sistema de ferias, Ah, y esta semana, que es la semana de la agricultura urbana, ajá. estamos tratando de los parques huerta, de los espacios de huerta, para que tengamos más producción, porque también tenemos mucha gente que necesita trabajo, y creemos que la producción en las huertas es una forma muy virtuosa de política social, por trabajar, no quedarse en el plan social, en lo asistencial, que alguien pueda trabajar y pueda producir de manera agroecológica aparte, ¿no? Así que estamos ampliando esa red. Rosario ganó un premio internacional por esto y que ha recibido recursos para que la ciudad pueda invertir en mejorar lo que es toda nuestra red de agricultura urbana en la ciudad y ampliar las ferias, que es el punto que nos permite también que la gente conozca todo esto que pasa en los barrios y que la gente llevar los productos a los barrios de la ciudad con estas ferias y mercados. Estamos muy entusiasmados también con la propuesta del Mercado del Centro, que va a estar ahí en la Plaza Montenegro, que es una propuesta de reconvertir todo ese espacio en un nuevo mercado, similar al mercado del patio, obviamente con otra disposición, pero que también tenga que ver con la posibilidad de que la gente pueda acceder a alimentos de buena calidad, ecológicos, y que generen empleos en la ciudad. Bueno, te agradezco todo esto que realmente hace bien a la ciudad, todas esas cosas. Así que te agradezco, Nicolás, estos minutos que nos brindaste en Jaque Mate. Bueno, muchas gracias a ustedes y a disposición siempre para que trabajemos juntos. Bueno, gracias. Ahora vamos a un corte comercial y seguimos con más Jaque Mate. No se vayan. El home banking de Banco Santa Fe. Y ahora es mucho más ágil, simple y práctico. Pagar tus compras es más ágil, simple y práctico. Pedir un préstamo es ágil, simple y práctico. Así es el nuevo home banking de Banco Santa Fe. Ágil, simple y práctico. bancosantafe.com.ar. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Este sábado 16 queremos ver muchas sonrisas. Vení a San Luis, Paseo del Siglo, Echesortu, Alberdi y San Martín Sur y disfrutá de las propuestas comerciales, gastronómicas y artísticas para toda la familia y para agasajar a las mamás. La sonrisa de mamá. Chequea horarios y propuestas en rosario.gov.ar. Municipalidad de Rosario. Seguimos en Jaque Mate, estamos en el bloque central y estamos comunicados con el ingeniero Miguel Ponce, economista y además subsecretario fue de Comercio Interior en el gobierno, en la presidencia de don Raúl Ricardo Alfonsín. Miguel, bienvenido esta noche aquí a Jaque Mate. Gracias por los minutos que vamos a compartir. Estar con Jorge. Una primera pregunta que me queda. Hay una película que se llama El día después de mañana, que es referido al cambio climático. Yo la voy a cambiar. El día después del 14 de noviembre, con esta emisión de dinero casi diaria que está haciendo el gobierno. Futuro. Bueno, a ver, tenemos visiones apocalípticas, ¿no es cierto?, que se han inclusive acrecentado en los últimos días al quedar en claro de que este año, inclusive por voz del presidente,
no hay acuerdo con el Fondo Monetario. Obviamente, la preocupación del fondo para llegar a un acuerdo se basa en anclar esencialmente dos temas. Uno es el que vos acabas de mencionar, o sea, el desborde, diríamos, de emisión, el descontrol de la emisión, y el otro, obviamente, lo mismo que le preocupaba al fondo en marzo, digo, la última vez que se negoció en serio, que fue la inflación. Entonces, entre la inflación y la emisión, es imposible que el fondo pueda llegar a un acuerdo en el curso de este año. Ya lo informó el presidente de la Nación. Ahora, ¿por qué digo también de que pese a estas visiones apocalípticas, porque es elemental que si no llegas a un acuerdo es porque vas a default, y todo eso se agravaría? Por eso digo, el escenario apocalíptico es sin acuerdo y entrando a default. Bien, yo creo que tenemos que tratar de desdramatizar. ¿Por qué tenemos que desdramatizar? Casi te diría por un tema emparentado a lo que estamos hablando. ¿En qué sentido? Como vamos a tener un equilibrio parlamentario mucho más equilibrado que el actual, digo, hoy el oficialismo tiene mayorías en las cámaras, algunas de esas mayorías son intensas, diríamos, y esto permite, ¿no es cierto?, cierta discrecionalidad en el orden de prioridades parlamentarias. A partir de este equilibrio, por un lado, y a partir de el hecho de que ni oficialismo ni oposición van a querer quedarse con la cocarda del default, hay una fecha que es clave, 31 de marzo del año que viene. Si no hay acuerdo con el fondo para ese momento, se cae el acuerdo que tenemos con el Club de París. El Club de París nos ha permitido y nos ha recibido 2 pagos de 200 palos verdes, ¿no es cierto?, hasta ahora, pero hay 2.000 que se financiarían si y solo si se presenta un acuerdo firmado con el Fondo Monetario. ¿Qué pide el fondo? El fondo, obviamente, como se ha elegido el formato de un acuerdo de facilidades extendidas, el plazo de ese acuerdo es de 10 años. Esto es, los 2 años del presidente Fernández más 2 periodos presidenciales más para cumplir los 10 años. Por lo tanto, con lógica, el fondo dice: el programa que me vengan a presentar para lograr cualquier acuerdo tiene que tener consenso parlamentario. Eso obliga a acordar oficialismo y oposición, y yo te diría que también nos obliga, después de mucho tiempo, o se abre la posibilidad de discutir políticas a largo plazo. Si vos estás hablando de 10 años, en Argentina es el larguísimo plazo, 10 días es el una eternidad. Plazo. Entonces, esto con una situación mucho más equilibrada en el Parlamento va a obligar necesariamente a llegar a acuerdo. Ahora, ojo, ojo, ¿por qué? Porque me preocupa que algunos, llamémosle, extremos dentro de las coaliciones, algunos que han lucrado con la existencia de la grieta, digan: como salió un resultado electoral X, obviamente todos damos por sentado de que de mínima se repite el resultado de las PASO, y las encuestas que nosotros estamos manejando es que ya la diferencia se habría acrecentado a 2 cifras. Por lo tanto, más de uno de la alianza triunfadora en las elecciones a nivel nacional se va a ver tentado de decir: si esta estrategia de enfrentamiento me ha dado resultado hasta ahora, ¿por qué me voy a sentar a pegarme con los derrotados si tengo que pensar el 2023? Esa sería una mirada lamentable, antipatriótica, una mirada irresponsable y una mirada enanista. ¿Por qué? Porque hasta ahora se vienen construyendo excelentes alianzas electorales para desplazar a los que están, pero para luego fracasar en la gestión de gobierno. Entonces estamos en un pivoteo entre alianzas que triunfan y el país que se va derrumbando.
Y la pregunta mía que surge de eso que estás contando vos es, si en los próximos 2 años, derrotado el oficialismo, con los porcentajes que vos estás indicando, no sería lógico y responsable armar un gobierno de consenso a la europea para que la transición 2021-2023 no sea demasiado tremendista y pueda tener vientos en contra? Yo, si vos me decís, te firmo hoy con las 2 manos que desearía eso. Eso sería un país sensato, un país responsable. El problema, Jorge, acá ¿cuál es? Que venimos asistiendo a una suerte de alucinatorio político donde cada minuto que pasa la situación se agrava más y el aceleramiento de la decadencia se profundiza, porque acá en decadencia venimos desde hace mucho tiempo. El problema es que ahora se ha acelerado. Venimos de protagonizar y de vivir la peor campaña electoral que tengamos memoria, vos, yo y cualquiera de nosotros. Pero después de eso, hemos visto el espectáculo pornográfico que duró más de una semana, donde se discutía el poder y cada vez estábamos, antes de la elección y luego de la elección, cada vez más divorciada la agenda de la gente de la agenda de la nomenclatura partidaria. Es decir, esto tiene responsables. El aceleramiento de la decadencia está vinculado directamente a la mediocridad de nuestra dirigencia nacional. Entonces, pedir un acuerdo como este que vos decís, que te insisto, en un país, diríamos, tal vez más sensato o con más nivel esto podría ser posible, para mí a esta altura es inimaginable. Me contento con un acuerdo parlamentario de gobernabilidad donde puedan acordar el programa para no caer en default. Mira lo que te digo. Última pregunta, cuando vos escuchás a Guillermo Moreno en las últimas horas de decir que el gobierno de inecto de Alfonsín fue caído y fue tomado, el gobierno inecto de la Rúa fue destruido, y ahora le dice inecto a este presidente y está hablando de un cambio, ¿no es una locura o están preparando el territorio? Yo te diría, primero, es una demostración que el frente que era de todos se ha ido transformando en el gobierno de ninguno. ¿Por qué? Porque si el propio Moreno, un hombre que nadie puede dudar de su peronismo, dice esto de el gobierno del peronismo unido, que se llenaban la boca orgulloso de que el peronismo unido nunca había sido derrotado, estaba invicto. Muy bien, si en ese marco escuchamos valoraciones sobre el gobierno de Raúl Alfonsín, que a esta altura ha pasado a la historia y para muchos ha sido considerado el mejor gobierno desde el retorno a la democracia, me parece que tenemos que tomarlo como de quien viene. Y no quiero profundizar más porque, diríamos, me tocó mucho tiempo. Yo soy coordinador de la Comisión de Economía de la Unión Cívica Radical. Él es el coordinador de la Comisión de Economía del Partido Justicialista. Entonces prefiero no calificar más. Califica solo. A esto me refiero. La última pregunta, y con esto te dejo, dale. Tengo 2 minutos nada más. Hay una bola así grandota del ELIC, que son más de 6 billones de pesos, que la tienen los bancos. Y además de todo eso, tenemos a un dólar que está recontra oprimido. Digo yo, después del 14 de noviembre, si le va mal, ¿el dólar a dónde se escapa? Y el otro, ¿habrá un bono externo al estilo Herman González para bajar esa bola de nieve y que no sea asesina? Te diría, esencialmente, más que de medidas económicas, depende de la política. Si nosotros damos la señal de gobernabilidad y de que marchamos a un acuerdo con el fondo antes del 31 de marzo, se ordena el panorama y podemos pensar en varias cuestiones. Una, en el sinceramiento del tipo de cambio. Obviamente, el gobierno le ha prometido a los empresarios y está prometiéndole a los inversores, por eso viaja
el jefe de gabinete para acompañar a Guzmán en esta ronda que van a hacer con inversores, de que la brecha se va a achicar. ¿Cómo se va a achicar la brecha? ¿Bajando el blue? No, subiendo el oficial. Por lo tanto, el proceso devaluatorio se va a acelerar y va a haber un sinceramiento mayor del tipo de cambio. Porque además, o lo haces ordenadamente y por lo tanto controlando el proceso, o lo haces en el descontrol y el mercado te fija las reglas. Pero sincerar, vas a sincerar. En relación a las LELIQ, obviamente esto está vinculado a la tasa, seguramente van a empezar a subir las tasas para tratar de recuperar algo de esto y no seguir inflando un globo que al gobierno le hace muy mal, porque acordate que el presidente hizo su campaña diciendo entre las LELIQ y los jubilados, yo opto por los jubilados, bueno, opto por las LELIQ, pero me parece esencialmente que esto lo podemos resolver o a través de un bono, como vos decís, o a través de otros mecanismos en la medida que achiquemos la incertidumbre y generemos algún grado de confiabilidad en la gobernabilidad futura. Ojalá haya grandeza para dar esas señales políticas que el país está necesitando. Miguel, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha brindado. Un abrazo muy grande y seguramente nos vamos a seguir comunicando para antes o después del 14 de noviembre para saber qué es lo que se viene. Siempre a disposición de Jaque Mate. Chao. Muchísimas gracias. Hasta luego, Miguel. Seguimos con más Jaque Mate después de este corte comercial. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar. Dialogar. Proponer. Legislar. Un consejo en movimiento. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. El programa Billetera Santa Fe no para, con más de 1 millón de usuarios y más de 23.000 comercios adheridos, con un 30% de descuento en tu compra y hasta 5.000 pesos de reintegro. Seguimos cuidando el bolsillo de las familias santafesinas. Santa Fe Provincia. Bueno, seguimos en Jaque Mate y ahora estoy en comunicación con el psicólogo Miguel López. ¿Qué tal, Miguel? Bienvenido. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Y el tema que sugeriste para hoy es en realidad muy, muy psicológico, ¿no? Aprender a soltar. Mirá, más que psicológico es real. Porque cuando yo digo soltar lo asocio a renunciar. Y todos nosotros en algún momento de nuestra vida tuvo que renunciar a algo. Es más, cuando nos morimos renunciamos a todo, no solamente a nuestro cuerpo, sino a todas aquellas cosas que nos aferramos. Y eso generalmente, aquello que creemos en el alma, en la transmutación del alma, esa alma que deja este cuerpo trae dolor. Y una de las formas, digamos, de no experimentar ese estado es aprender a soltar, a renunciar antes. No porque la vida te lo pida, sino que en el ejercicio de soltar, de dejar ir, y eso quiere decir malas relaciones, el poder, la situación particular en donde uno esté, uno tiene que correrse a lo mejor del lugar preponderante como padre para que los hijos ocupen ese lugar. Es algo sanador si uno lo hace con conciencia y tomando, digamos, precaución o haciéndolo de a poco, acostumbrando a eso, que va a suceder más tarde o más temprano. Yo me vengo esta semana, en el fin de semana largo que pasó, fui a Córdoba. Íbamos hablando con mi señora, yo me compré digamos, una 4x4 para andar en los caminos difíciles de Córdoba y de algunos lugares, digamos, de Argentina, porque me gusta estar en soledad. Yo generalmente no voy a donde va la gente, sino a los lugares donde la gente no ingrese, por ejemplo, un camino que tiene miedo de ingresar. Pero yo le decía, en algún momento vamos a tener que dejar esa 4x4, porque aún el quíntuple campeón,
digamos, Fangio, tuvo que en algún momento entregar su carnet de conductor. Exacto. Y yo tengo 71 años prácticamente. ¿Cuántos años más me van a dar el carnet? Entonces, aprender a soltar es eso, porque mano ocupada es mano perdida. O sea, mientras uno está aferrado al trono, a la banca, al querer estar, es indefectible, más tarde o más temprano, nuestro lugar va a ser ocupado por alguien. Claro. Y ese alguien, ojalá los adultos como nosotros, hayamos preparado a los jóvenes para ocupar nuestro lugar. Cosa que yo no veo, ni a nivel de la familia, porque, bueno, nosotros tenemos acá calle San Luis. Bueno, ¿cuántas personas mayores tienen su escritorio y su hijo tiene que estar de pie? Y desgraciadamente, y estamos hablando de cualquier raza, desde árabes, turcos, judíos, criollos. ¿Y eso por qué? Porque cuesta soltar. Claro, porque lo que uno cree que lo que toca es lo valedero, es al revés. Lo fuerte es el espíritu, es nuestra alma, aquello que nos sostiene y la experiencia que nos vamos a llevar de esta vida. Claro. Entonces, vos fíjate, aprender a soltar, aceptar que se termina un tiempo. Desgraciadamente, lo vemos a diario, pero en los partidos políticos ni qué hablar. De todos los, digamos, los niveles de compromiso. El que está en un lugar cree que el único que lo puede hacer es él. Él o ella, que ahora sí. Hay que hablar para los dos. Soy un poco viejo, tienen que perdonarme la audiencia que el léxico después de tantos años de hablar de una manera, es muy difícil pasar a hablar de otra manera. Pero evolucionó la comunicación, sí, pero no evolucionó el hombre. El hombre sigue haciendo las mismas cosas como en la época de Cristo, desgraciadamente. Digamos, seguimos aferrados a una idea occidental y cristiana material de la posesión. Y la posesión, digamos, te limita. El conquistador se hace esclavo de su conquista. Aquel que quiere tener indefinidamente el poder en algún lugar, no tiene ningún poder. El poder lo tiene aquello que quiere atesorar. Claro. Y por más que hagamos esfuerzo, no podemos detener el paso del tiempo. Cada uno tiene su tiempo. Es cierto. Tal vez no lo van a entender nadie, o muy pocos van a entender. Por eso aprender a soltar, lo mismo un matrimonio, un ex matrimonio que uno ha tenido, una ex pareja, un ex trabajo. En algún momento uno tiene que dejar ese lugar. Y vuelvo a repetir, en ese caso, la renuncia como ley de vida lo tenemos que hacer sí o sí, por enfermedad, por tiempo, por lo que sea. Pero si uno practica esa pequeña actitud de dejar cosas para que los que vienen de atrás hagan su proceso, bueno, yo creo que este mundo sería, pero no mejor, mucho mejor. Claro. La Argentina sería otra Argentina. Claro. Uno tendría que empezar a aprender a dar un paso al costado cuando van pasando los años y dejar que avancen los más jóvenes, los que también ya están preparados. A lo mejor lo que uno se tiene que ocupar años, cuando todavía está en la etapa media de la vida de uno, de formar a otra gente. Formar a un empleado si no tiene hijos, formar al hijo si quiere que lo suceda, aquellos que quieren suceder. Conozco de un empresario que no lo conozco personalmente, pero no tenemos relaciones íntimas, pero sé que en este momento está por dejar, digamos, su negocio, que es un negocio mayorista muy importante acá de Rosario, se lo piensa, eligió 3 o 4 empleados y nos va a dejar como dueño de la empresa, en un porcentaje, claro, porque uno tiene que seguir viviendo, claro. Pero el simple hecho de plantearse eso, vos fíjate, está
Los hijos no quieren continuar, digamos, con la empresa, pero los empleados sí. Y quienes son la cara visible de esa empresa son los empleados que han sostenido ese lugar. Reconocer eso es maravilloso. Cuesta reconocerlo. Ojalá. Y cuesta, sí, cuesta mucho. Vos fíjate, sin desmerecer todo el trabajo y las cosas que ha hecho Perón, pero Perón no dejó heredero. Casi todo, yo vengo de la época de Bandor, de Paladino, del cirujano, que no me acuerdo en este momento. Bueno, todas esas personas no fueron avaladas. Claro. Cuando llegó al poder, tampoco Perón lo avaló a Cámpora. Y yo era joven, tenía 23, 24 años, no me acuerdo. Eso, de alguna manera, si se hubiera ocupado y lo hubiera apoyado como un sabio, otra sería la Argentina. Claro, es también saber transmitir lo que uno y preparar al que nos va a seguir, ¿no? Por supuesto. Yo creo que aquellos, vuelvo a repetir, empresarios, políticos, padres, docentes, que preparan a la persona que lo va a suceder, biológicamente nos van a suceder, es de una sabiduría inmensa. Y eso tiene que haber en nuestro corazón un lugarcito para soltar a eso que estamos aferrados. Exacto. Que más temprano o más tarde lo vamos a tener que dejar porque es ley de vida, la ley de la renuncia, tomar y dejar sin detenernos jamás, es ley. Exacto. Eso sería la ley maravillosa de darnos cuenta. Exacto. Bueno, si de Miguel, aquí no nos vamos a llevar nada. Se nos ha terminado el tiempo, pero me pareció buenísimo el tema. Buenísimo el tema y para razonar todos tenemos que razonar eso. Bueno, gracias. Le agradezco el lugar y bueno, nos encontraremos dentro de 15 días con algún tema que podamos reflexionar en conjunto. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, vamos a un corte comercial y la despedida de Jaque Mate. El Home Banking de Banco Santa Fe. Y ahora es mucho más ágil, simple y práctico. Pagar tus compras es más ágil, simple y práctico. Pedir un préstamo es ágil, simple y práctico. Así es el nuevo Home Banking de Banco Santa Fe. Ágil, simple y práctico. bancosantafe.com.ar. Sielas Ópticas, desde 1887, siempre primera en innovación. Peatonal Córdoba, 1077. Teléfono 449-5080. El programa Billetera Santa Fe no para, con más de 1 millón de usuarios y más de 23.000 comercios adheridos, con un 30% de descuento en tu compra y hasta 5.000 pesos de reintegro. Seguimos cuidando el bolsillo de las familias santafesinas. Santa Fe Provincia. Bueno, llegamos al final de nuestro programa 829 de Jaque Mate y como siempre la despedida de la señora. Bueno, gracias. Pero antes tenemos que saludar a un personaje especial que existe siempre en nuestras vidas, que muchos ya no lo tenemos. Mañana es el Día de la Madre, por eso felicidades a todas las madres. Felicidades, mamá, también para vos y felicidades para todas las madres y las que no tengan, está en el corazón con ustedes. ¿Nos vamos? Nos vamos y los esperamos el sábado próximo con otro Jaque Mate. Chao, hasta el sábado.
se me va.